Bienvenidos a Tremendo Hardware, al habla Damián y hoy tenemos un vídeo de cómo armar un PC Gaming como Dios manda, paso a paso. Es evidente que para armar un ordenador primero necesitamos tener las piezas. Así que como primer paso necesitamos comprobar si tenemos todas las piezas elementales para montar un ordenador funcional y en el mejor de los casos que las piezas sean equilibradas entre sí. Así que primero empecemos nombrando las piezas y explicando brevemente lo que son. Primero, la caja, case o torre. Un elemento no esencial para el funcionamiento, pero sí recomendado si lo que quieres armar es un PC como tal, y no una sopa de cablecitos y piezas que gracias a la gravedad de la Tierra ejercerá sobre estas y cause una estética vomitiva y no muy acorde a lo que realmente pretendemos. Puede tener o no ventiladores. Obviamente es mejor que tenga mínimo uno de extracción y preferiblemente dos, uno expulsando y otro introduciendo, aunque lo ideal para un PC gaming es que tenga alguno más, dado que el flujo de aire juega a nuestro favor, evitando así el recalentamiento de piezas que contenga esta. Además de esto, si tiene una tapa trasera con su sitio para guardar los cables, eureka, shut up and take my money. Fuente de alimentación o PSU. Componente fundamental para que todos los elementos de nuestra nave obtengan su corriente eléctrica, ideal para cada preciso momento. A mayor calidad, mejor estabilidad de sistema y garantías de que si ocurre un problema seguramente sea de algún otro componente ajeno a este, y no al revés, como sí seguramente ocurriría en el caso de coger una patata limón o PSU Super Mega Ultra Gaming de 15 euros, como la unidad que electrifique nuestro equipo. Pueden y sería además el mejor escenario que tengan una certificación 80 Plus para que trabaje lo que gasta en una proporción superior a 0,80 a 1 en cuanto a eficiencia. Nadie quiere un trabajador que haga poco y además te pida aguinaldo. Motherboard o placa madre o placa base o placa la encargada de intercomunicar todos los componentes entre sí, además de hacer múltiples comprobaciones y funciones que ni podrías llegar a imaginarte, todas ellas explicadas más al detalle en el vídeo de la etiqueta de arriba. Es muy importante que el chipset y el socket coincidan con el de procesador que hayas escogido tener. Ya sabes, las piezas de Lego, Playmobil o Mecano ni de coña encajan entre sí, así que no pretendas que aquí haya un milagro. Suponiendo que me has captado a la primera, AMD con AMD e Intel con Intel. Pasemos a lo siguiente y no menos importante, conexiones. A más barata la placa, por norma general, menos enchufes de USB, ventiladores, SATA, refrigeración líquida y RGB vas a tener. Por lo tanto, si quieres que tu monstruo sea la envidia de tu vecindario, asegúrate de que pueda soportar todo ello que le quieras clavar a tu templo de lucecitas aumentadoras de FPS. CPU o procesador. Es la unidad de procesamiento central. Aquí podríamos explicar hasta mañana, pero vamos a por lo que el pueblo más teme: cuello de botella. Es gracioso, pero sí, es importante emparejar bien este componente para que pueda asimilar toda la información que la GPU le suministre. De lo contrario, se va a saturar y le indicará a la tarjeta gráfica que reduzca su mambo, que si no, petardazo, igual te comes el vidrio templado de tu cohete. Trambólico. Por lo que siempre es preferible tener procesador superior a lo que necesitemos, de cara a futuras actualizaciones de GPU y que no ocurra lo antes explicado, cuello de botella. Una recomendación popular, por ejemplo, un i7 de 10ª generación con una RTX 3060 Ti para un futuro seguramente también pueda con una teórica RTX 4060 Ti del futuro, o un Ryzen 5600X, podría con esas GPUs o equivalentes de Radeon. Eso sí, no esperes maravillas de un Core Duo, un i3 de sexta o un Athlon o Ryzen 1600 emparejado con una RTX 3080. Ahí tendrías un cuello de botella y una garrafa con boca de pitillo, literalmente. También destacar que subiendo la resolución muchas veces se aprovecha un poquito mejor los procesadores de gama media-baja. Algo que también nos ayudaría a aprovechar mejor un CPU nos lleva al siguiente punto: disipador, refrigerador o cooler. Componente de disipación de calor generado por el CPU. Punto importante, ya sea refrigeración por aire o a través de una torre de aluminio y cobre, o líquida, es más a gusto de cada uno, pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta y asegurar es que esta sea de calidad y pueda disipar los vatios de potencia que se han convertido en calor.
También a mejor calidad, más silencio obtendremos, dado que no tendremos que forzar a máximas revoluciones el ventilador que traiga. No olvidemos también una cuestión de vital importancia, la cual nos lleva al siguiente punto: la pasta térmica. Es una masa que puede variar en composición, normalmente tiene partículas de metales como óxido de zinc y otras polladas químicas que ahora mismo no vienen a cuento, pero tienen como objetivo transmitir calor del encapsulado del chip a esa refrigeración mencionada en el punto anterior. Como siempre, nos encontramos con calidades y precios. A más conductividad, por ejemplo, entre 0,7 a 0,9 vatios por metro Kelvin, más hay que aflojar la billetera, pero no desesperes como un mapache porque suelen ser relativamente mucho más económicas que el punto siguiente. GPU o tarjeta gráfica. Suele ser el componente más caro de todo el equipo gaming. En muchas ocasiones cuesta más que todo el resto de componentes juntos. Esto es así y al que le duela, paracetamol. Aquí se viene llorado. Si quieres jugar barato, tienes las consolas. Para todo lo demás, Mastercard, amigo. Aquí ya es elección personal. A día de hoy tenemos muy buenas opciones tanto por parte de Nvidia como de AMD. Lo que sí quiero destacar es que a más gama y o potencia de GPU, seguramente tengamos que alimentarla con más corriente a través de conectores de 6 o 6+2 pines, los cuales tendrás que tener en cuenta a la hora de escoger tu fuente de alimentación. Olvida los adaptadores chinos y no chinos. ¿Quieres hacerlo bien, verdad? Pues a pasar por caja y hacerte con algo que no arruine tu GPU por ser un agarrado. Memorias RAM. Las denominadas memorias DDR son una especie de camello de información, el cual intermedia entre el almacén y el cliente. Fuera coñas, es un pequeño pero rápido depósito de datos al cual el procesador utiliza frecuentemente y no tenga que estirar mucho el brazo para traerlo desde el disco duro USSD. A más capacidad y frecuencias, más billetes. Cuan más puro sea el tema, más cuesta. Esto ha sido así desde siempre. A partir de un cierto umbral no hay mejora de rendimiento en nuestra compu. Para gaming suele ser suficiente 16 GB, para productividad 32 y para los más enganchados 64. Y ahora vamos a por el almacenamiento. ¿Quieres mucho y barato? Pues HDD o disco duro, también es más lento. Para más placer, SSD o NVMe, siendo cada vez más rápidos y poco a poco más baratos, a no ser que las fábricas de Samsung y similares decidan autoincendiar sus almacenes causando subidas de precios. Son unos perros, pero créanme, funciona. Una semana más tarde pueden costar un 30% más, pueden fabricar menos, cobrando lo mismo. Unos genios. Ahora bien, para empezar a montar el ordenador te recomiendo que abras la caja de la placa base y saques la Back I/O Shield, la chapita de metal, que en este caso ya nos viene integrada en la placa base. A continuación cogemos la caja en la que vamos a trabajar. En este caso yo voy a abrirle el frontal, dado que tengo que instalar unos ventiladores ahí. Si ya te vienen los ventiladores puestos, puedes omitir este paso. En este caso yo también tenía unos ventiladores puestos, pero se los he quitado para hacer como que si no los tuviera. También porque voy a montar unos mejores, por supuesto. En este caso van a ser unos ventiladores de 140 milímetros de Corsair. Voy a montar unos de 140 porque me los permite la caja. Si es tu caso, perfecto. Si no, móntale los que valgan básicamente a la caja. Normalmente suelen venir los tornillos que emplean estos para su montaje, por lo tanto utiliza estos. Ahora bien, cogemos el ventilador y ubicamos la dirección del flujo de aire, donde tenemos una cruz de plástico que soporta el motor y el ventilador en sí suele ser por donde sale el aire. Bueno, suele ser no, es casi siempre así. Entonces la dirección es esta, para la entrada de aire en la caja. Ubicamos el cablecito hacia donde van los demás cables y ya a continuación atornillamos con estos tornillos el ventilador a la caja. En este plano podemos apreciar cómo con todo el cariño del planeta estoy atornillando este ventilador sin saber que voy a tener que quitarlo posteriormente, dado que se me ocurriría una cosa que ya veréis más en adelante. De todos modos, no es algo que tendría que afectar al montaje de vuestro ordenador, pero ya que lo tengo grabado básicamente pues os lo enseño. Ahora bien, una vez que tengamos los ventiladores bien montados, pasamos los cablecitos por las ranuras que nos ofrece normalmente cada caja al lado de estos, que es por donde irían los cables y no pillarlos posteriormente con la tapa o con el frontal mismamente de la caja. Una vez acabado este paso, ya podemos tranquilamente cerrar ese frontal, ya que no vamos a estar tocando más cosas ahí. ¿O sí? ¿Quién sabe?
Ahora bien, también tenemos que montar un ventilador para la extracción de aire caliente que generan los componentes del interior de esta caja. El cable lo ubicamos hacia la zona donde van los demás cables, es decir, la parte trasera de la caja, la que no tiene la ventana básicamente, y procedemos con el atornillado de igual manera que antes. Eso sí, fijándonos siempre en la dirección del aire. En este caso tiene que ser en la misma dirección que los ventiladores frontales, es decir, esa cruz negra de plástico pues iría hacia la parte trasera de la caja, ya que por ahí expulsamos ese aire. Ahora bien, es el turno de la fuente de alimentación. Ubicamos la posición, en este caso el ventilador viene respirando ese aire por la parte de abajo, así que lo colocamos de este modo, dejando todos los cables de las conexiones del ordenador pues dentro del ordenador, obviamente. La fuente hay que atornillarla y por supuesto se hace con tornillos, pero ya no son los mismos que los del ventilador, sino que son unas que tienen una cabeza hexagonal con una especie de capuchón redondo alrededor. Yo supongo que nadie de los que ve el vídeo es suficientemente manco para no hacer coincidir los agujeros de atornillado con la fuente, pero yo lo digo, tienen su posición. Después de atornillar la fuente con éxito, cogemos el mazacote de cables que hay y le quitamos el alambre. Este alambre, os digo, no lo tiréis porque más en adelante lo vamos a utilizar. Buscamos un cable en concreto que suele dar bastante problema si no lo tenemos en cuenta. Hay un cable que se le parece mucho, que pone PCI Express, o si no lo pone nada, suele ser de 6 pines más 2 que vienen como separados. Ese no, es el que tiene 4 y 4 que suelen venir juntos. Es el cable de alimentación para el procesador. ¿Y por qué lo destaco tanto? Dado que normalmente si ponemos la placa base tapamos el agujero por donde va ese cable, por lo tanto es esencial pasar ese cable primero y después poner la placa base. Y le ha llegado el turno a esta, así que agarramos algo blandito como por ejemplo esta bolsa de burbujitas y la ponemos encima para no dañarla. Ahora mismo lo que vamos a hacer es ponerle el procesador. Ahora cuidado, en el caso de los procesadores AMD tienen unos pines que es mejor no tocarlos, doblamos alguna patilla y así podríamos romperlo. En una de las esquinas del procesador tenemos una pequeña marca de un triangulito. Ese triangulito vamos a tener que hacerlo coincidir con el triangulito que tengamos en el socket de la placa base. Es entonces cuando abrimos con esta palanquita el socket, introducimos el procesador y después volvemos a poner la palanquita donde estaba, acoplando así el procesador. Es el turno de las memorias RAM. Hay unos puertos negros y alargados en la placa base, los cuales son los puertos de la RAM. Hay una leyenda normalmente cerca de estos. Es importante ponerlos en el puerto 1 y 2. Si ponemos 4, pues los 4. Abrimos las pestañas y a continuación sacamos las memorias RAM para introducirlas. Tienen una posición, ¿vale? Tenemos una parte larga y una corta. Entonces buscamos en la memoria RAM la parte larga y la corta, las coincidimos y empujando hacemos que se cierren automáticamente estas pestañas. Si algo va mal, no la fuerces, hazlo de nuevo. Ahora bien, si alguien va a utilizar los puertos M2 para su almacenamiento, pues en este caso, por ejemplo, la placa tiene dos, uno con disipador y otro sin disipador. Entonces, preferiblemente usaremos el del disipador, poniendo en este sitio pues ese almacenamiento. El disipador tiene un thermal pad, para lo cual quitamos esta cinta y ya ponemos esta encima de este almacenamiento. Pero si por lo contrario vas a utilizar disco duro o un SSD tradicional, estos son los conectores SATA donde van conectados estos. Más en adelante lo veremos. Ahora bien, volvamos a la caja. Comprobamos que los soportes donde va la placa base coincidan básicamente con los sitios donde esta va atornillada, ya que en algunas cajas viene preconfigurado para un tipo de placa base, por ejemplo, micro ATX y otra en ATX. Entonces comprobamos que coincidan y si no los modificamos. Una vez asegurados que estos coinciden, volvemos a sacar la placa base y conectamos este conector, el cual cable había comentado antes, que si ponemos la placa base nos va a ser imposible pasar ese cable. Por lo tanto, es el momento de conectarlo. Ahora sí es turno de atornillar la placa en sus respectivos soportes. Para eso nos aseguramos de
de que no entorpece ningún cable de los que hayamos pasado antes y ponemos la placa bien en su sitio. Ahora sí, hay que utilizar unos tornillos que suelen venir también o con la caja o con la placa base. Son de cabeza de punta de cruz con un capuchón redondo. Ahora sí, ponemos esos tornillos en sus respectivos sitios, así dejando bien anclada toda la placa base. Vamos por el tema de la refrigeración. En este caso voy a utilizar una refrigeración líquida, pero tanto la refrigeración líquida o la refrigeración por aire viene con su manual de usuario, el cual aconsejo encarecidamente usar. Tranquilo, no vas a ser peor persona por utilizarlo, no pasa nada. De hecho, yo mismo utilizo los manuales para asegurarme de no joder nada. Ponen por algo y es para que no eches a perder todo tu equipo. Con lo cual encuentra en este el tipo de socket que tiene tu placa base y acorde a eso utilizas el anclaje que necesitas. En nuestro caso es el socket AM4, el común para los Ryzen. Entonces utilizará el anclaje rápido, es decir, uno que son una especie de tuercas que aprietan contra los soportes que ya la misma placa base incluye. Un método bastante sencillo. Esto del montaje de los anclajes y todo eso no es algo exclusivo de las refrigeraciones líquidas. Esas también se emplean en las refrigeraciones por aire. Lo único que simplemente hay que hacer después es montar, en este caso de la refrigeración líquida, el refrigerador en sí en la caja. Cuando en uno por aire, que suele ser por torre, pues simplemente se pone encima de la CPU y fiesta. Ahora bien, todos los tornillos y los anclajes vienen incluidos con el kit de la refrigeración líquida y también de la refrigeración por aire, por eso no temas. Ahora bien, estáis ante el plano donde me di cuenta de que la refrigeración líquida no cabía en la parte superior de la caja, dado que la placa base tiene ahí sus refrigeradores de la VRM. Dado con el problema, pues hay que buscar una solución y en este caso fue la de poner el cooler donde el ventilador delantero, pero en la parte trasera de este, así aprovechando el aire que empuja para introducirlo dentro de ese cooler, algo que se conoce como push-pull. Entonces es aquí donde tenemos que abrir el frontal, retirar ese ventilador que hice mención al inicio del montaje para poner ese cooler en su sitio. Ese es el típico fragmento que cualquier youtuber eliminaría o recortaría de su vídeo para no admitir un error garrafal y así pues evitar esa crítica posible, ¿no? Pero bueno, en este canal venimos a aprender y además también hay que recordar que somos humanos y todos cometemos errores. La cuestión es sacar conclusiones y aprender de ello. Por lo tanto, os lo muestro porque son cosas que realmente pasan. Pero no estamos cortando cebollas y que vamos a dejar de llorar. Ahora lo que pasa es que el ventilador que hay en el cooler estaba destinado a sacar aire de la caja, así que en este caso vamos a tener que quitarlo para darle la vuelta, ya que este cooler va ahora mismo a recibir aire por el otro lado. Entonces habría un conflicto de corrientes. Hay que quitar este ventilador, darle la vuelta para que este aspire. La técnica del push-pull consiste en que un ventilador empuja y el otro saca aire. ¿Y qué conseguimos realmente con esto? Pues bien fácil, un aumento de flujo de aire y presión estática. La presión estática es la fuerza con la que pasa el aire a través de un elemento, en este caso pues el cooler básicamente. De este modo también aumentamos el poder de refrigeración de este cooler, dado que pasa más aire y con más fuerza, llevándose más calor de esa rejilla que tiene. Ahora bien, después de corregir aquel error, es el turno de poner la pasta térmica en el procesador. Esta suele venir en una jeringuilla y hay que aplicar una pequeña cantidad. En este caso vamos a aplicarla en cruz para que después, cuando pongamos la bomba de la refrigeración líquida sobre el encapsulado de la CPU, pues esta se esparza uniformemente sobre toda la superficie de esta, así consiguiendo la mayor conductividad térmica de este procesador a la bomba. La bomba de la refrigeración líquida es la pieza que hace circular el agua pues por todo el circuito de esta refrigeración, llevándose el calor desde el procesador a lo que es el disipador, el cual acabamos de montar. La bomba tampoco es que funcione gracias a milagros, necesita alimentación.
Para ello tiene un cable, el cual tenemos que conectar a uno de los puertos de la placa base. En muchas placas base este puerto se llama pump, es decir, bomba, y conectamos obviamente esta en ese puerto. Pero en otras muchas placas no tenemos de ese puerto, pero no pasa nada, no desesperes, dado que puedes conectarla en un puerto de ventilador y posteriormente en la BIOS configurar para que funcione a máximas revoluciones como las bombas hacen. El siguiente paso es encontrar este gran conector y atravesarlo por detrás de la caja hacia la placa base. Lo vamos a hacer por el agujero más cercano a este. Como podéis ver, este conector de 20 más 4 pines se llama así porque tiene 20 y 4 pines. Este alimenta toda la placa base, RAM y demás componentes. Procedemos con la conexión de los demás enchufes. Este, por ejemplo, es el VDG. Es un conector digital para los controles LED, que en este caso es el del ventilador trasero. Normalmente todos los conectores suelen encajar. Si algo no encaja es que no se puede conectar, básicamente. Y es que prácticamente todos los conectores o tienen una forma específica o una inscripción, es decir, si pone Power SV es Power Switch, que iría en su puerto Power Switch de la placa base. Veamos. Este posiblemente sea el más jodido de todos, ¿vale? Son muy pequeñitos y el nombre también lo pone muy pequeñito, pero lo pone. De todos modos, para este específicamente puerto os recomiendo encarecidamente otra vez tirar de manual, y en este caso sería el manual de la placa base, ya que ahí me juego un brazo de que lo tenéis dibujado más ampliado con la función de cada switch y también de cada puertecito que hay que conectar. Es muy difícil perderse, pero sí utilizar un manual de instrucciones porque para eso está. También deciros que en este puerto realmente si nos confundimos por alguna de las circunstancias, lo máximo que puede pasar es que no se encienda el ordenador, ya que por ahí no pasan corrientes elevadas como para que se queme algo. Os presento el cable USB y el cable HD audio. Son los siguientes candidatos para ser pasados por una de las ranuras inferiores de la caja que caerían cerca de los enchufes donde hay que conectarlos. Como podemos apreciar en esta imagen, sería pues por donde más o menos la fuente de alimentación. Tenemos el cable HD audio, que por supuesto no lo conectamos en el puerto COM, sino que en el audio. Y lo mismo ocurre con el cable USB. Buscamos el puerto USB, aquí lo tenemos, pues lo conectamos y guardamos el cablecito. Estos son los cables SATA. Suelen venir con la placa base y sirven para conectar unidades de almacenamiento, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, va a ser el SSD. Buscamos un sitio adecuado. Este parece ser un buen candidato. Tenemos los agujeros de anclaje y los tornillos que se emplean para el montaje de estos son los mismos que utiliza la placa base, si os acordáis. Así que volvemos a tirar de destornillador apretando esta contra la caja. Ahora bien, buscamos este cable con esta forma de L internamente que tiene la fuente de alimentación y se lo conectamos a esta unidad de almacenamiento. Volvemos al cable SATA. Cogemos este que es, por ejemplo, acodado, lo instalamos en el almacenamiento, cogemos el otro extremo, pasamos este por un agujero cercano a los puertos SATA y lo conectamos. Si este almacenamiento va a ser tu principal, es decir, si va ahí el sistema operativo, recomiendo conectarlo en el puerto 0. Ahora bien, si habéis comprado una fuente de calidad, seguramente pues tengáis esos conectores de 6 más 2 pines de los que hemos hablado antes. Los cogemos y los atravesamos por uno de los agujeros que tenga ahí la caja, más o menos a la altura de la mitad de la caja, que es más o menos donde va la tarjeta gráfica. Entonces lo que cogemos es la tarjeta gráfica, le quitamos la protección del puerto y la presentamos en su sitio para ver cuáles chapas traseras tenemos que quitar para instalarla. En ese caso son la segunda y la tercera contando desde arriba. En las cajas económicas normalmente son chapitas que se arrancan y ya está. En cajas más caritas pues son chapitas que se quitan con tornillos para después volver a colocarlas si hace falta. Aseguraros de abrir el pestillo de la protección de ese puerto PCI Express para nosotros poder ahora insertar la tarjeta gráfica. Si estamos haciendo bien todo, el pestillo se cierra solo, no hagáis demasiada fuerza ni forcéis el puerto. Ahí ya tendríamos instalada la tarjeta gráfica, solamente falta ponerle los tornillos de sujeción. Los tornillos para sujetar la tarjeta gráfica son los mismos que utilizan por ejemplo las fuentes de alimentación, que suelen venir con la caja.
Entonces volvemos a tirar de destornillador y los ponemos. Y si la tarjeta gráfica pide 2 tornillos, ponemos los 2, no seamos pordioseros. Y ahora volvemos al cable de 6 más 2. En este caso la tarjeta gráfica nos pide una conexión de 6 más 2 pines, es decir 8. Las hay que piden, por ejemplo, doble 8. Hay tarjetas que piden 2 de 6. Bueno, según lo que nos pida la tarjeta gráfica, le ponemos más o menos. Para finalizar la instalación, guardamos los cables sobrantes si los hay para hacer una instalación limpia y apetecible. Pero no solamente por delante de la caja. Por la parte trasera es muy importante organizar los cables. Ahora bien, si os acordáis de este cablecito que os he dicho que os guardéis, pues vamos a emplearlos. También se pueden utilizar bridas de plástico que suelen venir pues tanto con la fuente de alimentación, incluso a veces con las placas base, etc. ¿Qué ocurre con esas bridas de plástico? Que a mí personalmente, por ejemplo, no me gustan, dado que si tenemos que quitarlas ya tenemos que tirar de tijera y es muy fácil que sin querer dañemos algún cable, algo que evitaremos a toda costa. Entonces, utilizando estos cablecitos, estos alambrecitos, pues es muy fácil enredarlos y después en el momento de que tengamos que hacer alguna modificación o lo que sea, lo podemos quitar sencillamente y la función es la misma que la brida. Sujeta bien los cables, no te preocupes. Así que eso, pon todo tu esfuerzo, tu cariño y tu alma en ordenar bien los cables por detrás. Así, además de tener la conciencia pues tranquila y sabiendo que has hecho las cosas bien, es muy importante porque si no, no podrás cerrar bien la tapa trasera de la caja y al final pues tendrás que volver a hacerlo, sí o no. Entonces, recomendaciones mías: no apilar demasiados cables uno encima de otro. Haz pequeñas agrupaciones porque así ahorramos espacio, hacemos la instalación pues más plana, haciendo que así quepan los cables detrás de la caja. ¿Y cómo saber si has hecho bien lo que es la gestión de cables? Muy sencillo, agarras la tapa de la caja después de acabar los cables y si cierra a la primera, eso significa que eres el rey del mambo. Bueno, con eso acabaríamos, solamente quedaría instalar Windows a través de un pendrive o, por ejemplo, yo tengo aquí un disco SSD con todo el sistema operativo y básicamente ya es instalarlo. Si te sabes ya el proceso, perfecto, y si no, pues bueno, pronto haremos un vídeo paso a paso cómo instalar Windows y así podrás hacerlo tú solito y no tener que pedírselo a tu primo. Y para prescindir de tu primo, pues recomiendo que te suscribas al canal y activar la campanita porque así YouTube te avisa de cuando suba ese vídeo. Claro, tío. Y 20 Red Bulls más tarde ya tenemos este ordenador montado, listo para su uso. Si este vídeo de algún modo te ha podido ayudar, aclararte alguna duda o simplemente te ha gustado, pues me gustaría mucho invitarte a suscribirte al canal, ya que este es el contenido que más o menos se va a ir viendo en este canal. Tutoriales, revisiones, pruebas. Y hablando de pruebas, igual te interesa suscribirte porque pronto voy a subir el vídeo de las pruebas de este ordenador, viendo los diferentes aspectos, en qué momentos podríamos tener cuellos de botella, en qué momentos podríamos evitarlos o cómo hacerlo, y en general hablaremos de las características principales de este ordenador y sobre todo pues remarcando el tema de la refrigeración líquida y más precisamente de su ubicación, ya que es todo un acierto. Así que lo dicho, agradecería muchísimo tu suscripción, ya que también de este modo apoyas este humilde proyecto. Así que nada más que decir, chicos, os mando un fuerte abrazo y en el próximo vídeo nos vemos de nuevo.